Bueno, hermanos, vamos a leer ahí una parte de la palabra ahí en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, donde nos hemos frenado en ese versículo ahí. Así que bueno, dice así: la culpabilidad del hombre, dice el título, ¿no? O como se dice el subtítulo. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí estamos tomando unos matecitos. Dios bendiga a la pastora que también está conmigo acá. Y, y bueno, hermanos, mire, en este pasaje, en este versículo, para los hermanos que por ahí estudian homilética o hermenéutica o exegesis bíblica, ¿no? Exegesis bíblica es muy lindo eso porque, bueno, usted cuando lee un versículo o una palabra, usted se hace un par de preguntas: ¿quién, cómo, cuándo, en qué situación, en qué año, qué cultura, en qué momento se dijo, cuál es el contexto? Pero acá vemos un apóstol Pablo, hermanos, vemos un apóstol Pablo que realmente en el libro de los Romanos, ¿se acuerda que dijimos que el libro de los Romanos es como si fuera el estatuto? ¿Cómo se llama este librito chiquito que tienen los países? Que son las leyes, la Constitución. Gracias, pastora. Es como si fuera la Constitución cristiana. Si usted quiere saber cuál es la Constitución cristiana, lea el libro de Romanos. Y acá dice que la ira de Dios, hermanos, se revela desde el cielo. Ahí nos da a entender de que Dios todavía está en su trono y que Él todavía está allá arriba y que todavía está bajo control de todas las cosas. Aunque usted vea que el clima está descontrolado, aunque usted vea que los políticos se roban todo, o usted vea que los mafiosos matan gente o raptan gente para cobrar recompensa, o que aquellos hombres se encierran para tramar cosas contra la iglesia, contra el ungido, dice la Biblia, porque cuando nos hacen cosas a nosotros o cierran iglesias, ellos lo están haciendo contra Dios, hermanos. Aunque usted no lo crea, cuando usted es un ministro de Dios, una ministra de Dios, cuando usted ora al Señor y es temerosa de Dios o temeroso, Dios siempre lo va a defender. Por eso dice que la ira de Dios desciende desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando dice hombre también significa mujeres, y habla en plural, que detienen con injusticia la verdad. ¿Se acuerda que habíamos hablado de que en Brasil, en el año 1953, búsquelo ahí, voy a ver si encuentro un videito y se lo mando, había un presidente que dijo: si yo gano, ni Dios me saca del trono, ni Dios me saca del sillón y de la presidencia. Sin embargo, ganó las elecciones, pero nunca logró sentarse ahí. Amaneció muerto, un infarto. ¿Y cuánta gente, hermanos, hoy quiere burlarse de Dios como John Lennon, que dijo un día: todos un día se olvidarán de Cristo, pero nadie se olvidará de esta banda, somos más famosos que Dios, más famosos que Jesús? Y así le fue también. Y el hombre que hizo el Titanic, que dijo: este barco es tan perfecto y tan poderoso y tan grande, porque era una mole de puro hierro, dice que este barco ni Dios lo puede hundir. Y ahí y ahí empezó el problema. En el primer viaje nomás se hundió y un pedazo de hielo lo cortó como una lata de sardina. Entonces, hermanos, no nos conviene ir contra Dios, y menos esta gente. Por eso agradecemos por el presidente que hay, que ha dado libertad de culto, libertad de expresión, y todavía podemos predicar en las plataformas sociales, en las redes sociales, y agradecemos
porque ya se nos estaban cerrando muchas puertas. Muchos pastores estaban pidiendo la oración por leyes que iban a salir nuevas y que no nos dejaban ni cantar, ni predicar, y menos usar las redes sociales ni la televisión para poder transmitir el Evangelio. Entonces por eso dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todas estas personas que detienen con injusticia la verdad. Y si no, mire lo que pasó con Evo Morales, hermanos, que dos meses antes de su destitución, cuando lo echaron, había mandado a poner preso, no sé si como 30 pastores, cerró más de 300 iglesias y dijo que el Evangelio no se iba a predicar más en Bolivia. Y así le fue también. Así que, hermanos, nosotros damos gracias a Dios porque tenemos un Dios que nos defiende. Un Dios que desde el cielo, hermano, envía su justicia. Mire lo que dice el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Es verdad que usted va a decir, bueno, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Yo conté un testimonio la otra vez de varios astronautas que se reunieron ahí en la NASA para enviarlos al espacio. Y entre ellos iba un chino, un americano, un ruso. Y cuando volvieron en la cápsula, hermano, le preguntaron al ruso y le dijeron, ¿cómo es el cielo? ¿Realmente Dios, usted pudo ver a Dios? ¿Usted que estuvo más cerca? Y el ruso dijo, yo a Dios nunca lo vi. Yo miré por el vidrio de la nave, yo nunca vi a Dios por ningún lado. Brillaba por su ausencia. Pero le preguntaron al americano, ¿y usted dice, pudo ver algo, rastros de que realmente hay un ser celestial allá arriba? ¿Usted lo vio a Dios? Y dice que este astronauta dijo, yo cuando era chiquito, dice, iba a la escuela dominical. Por eso es muy importante, hermano, instruir a los niños. Y dice que, y dijo esta frase, dice, los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. Cuando hablamos del firmamento hablamos del cielo. Dice el periodista, bueno, pero realmente usted vio a Dios y yo vi a Dios por todos lados. Donde miraba estaba Dios. Donde yo observaba estaban las pinceladas de ese pintor, de ese arquitecto, de ese creador. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que cuando usted, mire, yo conocí a una persona que nunca había ido a Chile, ni nunca había conocido la cordillera, y cuando él volvió de allá, hermanos, y pudo cruzar la cordillera, él se dio cuenta cuán grande es Dios. Dice, nunca me imaginé que esas montañas fueran tan grandes. Dice, esas montañas imponentes que uno tenía que doblar todo el cuello para poder mirar a la punta de la montaña. O cuando uno ve una documental, hermanos, de estas que ve mi esposa, estas documentales donde sale los Alpes suizos, los pinos, los osos que andan en la montaña y todas esas documentales donde usted ve que pasa el tren en medio de la selva ahí, en medio de la zona vegetal, y usted puede ver las vacas, las ovejas, restaurantes y un montón de lugares, hermanos, que son una belleza, unas cataratas. Entonces por eso dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mire, hermanos, por más que usted vea una persona que diga yo soy atea, es mentira. Todos los seres humanos, dentro de su alma, de su espíritu, dentro de su corazón, saben que hay un creador. Todos. Usted tal vez va a decir, no, yo no creo en nada. Sin embargo, cuando llega la hora de la muerte, empezamos a clamar. Dice que había un pastor que iba en un avión y el avión empezó a caer. Pero antes de empezar a caer, media hora antes, el pastor le estaba predicando a un hombre empresario que iba allí y le dijo, no me hable de Dios porque en él no creo yo.
Yo no creo que exista Dios. Y cuando el avión empezó a caer, dice que le dijo al pastor por favor, le pido que ore por mí, dice, que Dios tenga misericordia de mí. Ahí nomás se acordó de Dios. Entonces, hay un creador, hay un ser supremo que hizo todas las cosas, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Entonces, hermano, la obra de las manos de Dios, la obra de Dios y la existencia de Dios les es manifiesto al hombre a través de la naturaleza, a través de los cielos, un cielo estrellado. Y mire lo que dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, hermano. Nadie puede decir, a mí nunca me hablaron de Cristo, yo no sabía que Cristo existía, porque cuando llegue el momento del juicio final, le van a temblar las rodillas una con otra, porque la voluntad del hombre estará sometida al juicio de Dios. Así que por eso, hermanos, acá dice que las cosas invisibles de Él, de Dios, y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Acuérdense, hermanos, que ayer estuvimos hablando que estamos de pasada en esta tierra. Y que todo esto que nosotros vemos, que podemos tocar tangiblemente, fue hecho de lo que no se veía, de lo invisible. Es más, la primer civilización que Dios hizo, vamos a decir así, o la primer creación, era una creación invisible, espiritual. Porque cuando nosotros nos vamos al libro de Job, ¿no es cierto?, vemos que habla de los hijos de Dios. ¿Pero de qué hijos habla, hermano? Habla de los hijos de Dios, su primer creación, de aquellos hijos de los ángeles, ¿me entiende? A ver si encuentro una referencia bíblica aquí. Miren, hermano, lo que dice 1 Corintios 15:40. Acuérdese, 1 Corintios 15:40. Acuérdese que en el 1 Corintios 15:51 habla del arrebatamiento. Eso téngalo por seguro, ¿ah? Hay dos versículos en la Biblia contundentes que hablan del arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4:16 y 1 Corintios 15:51. Pero hoy vamos a leer 1 Corintios 15:40. ¿Yo por qué lo digo? Porque lo tengo pegadito ahí y todo viene hablando de lo mismo, ¿eh?, en el contexto. Pero miren lo que dice 1 Corintios 15:40. El apóstol Pablo está diciendo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales. O sea, cuerpos celestiales y cuerpos humanos. O sea, cuerpos invisibles y cuerpos visibles. Y dice, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. ¿Me entiende? Perdón. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Pero mire qué importante que es saber, hermanos, que cuando Dios creó, por eso la Biblia habla en Génesis 1:1, en el principio, no está hablando de la época de Adán. ¿Me entiende, hermano? Preste atención con esto y ya con esto quiero terminar para no cansarlo. Pero dice, en el principio. ¿Qué principio, hermano, está hablando? ¿A qué principio se refiere? Al principio de todas las cosas, allá cuando Dios crea los ángeles, los cielos, las estrellas, las constelaciones. No habla Génesis 1:1 de cuando Él pone al hombre en la tierra, de cuando Dios ordena la tierra y en 6 días creó todo. No, hermano. Acá está hablando desde el principio, está hablando de billones de años atrás. Preste atención. Se calcula, hermanos, y se dice, los científicos, porque acuérdense que ellos lo miden con este sistema del carbono 14, no me pregunten más porque yo sé eso nada más, pero ellos miden los años, la distancia la miden con años luz, pero el tiempo, hermanos, transcurrido, científicamente lo comprueban con el carbono 14. Y ellos, según ellos, dicen que la Tierra tiene entre 12 y 14 billones de años. O sea, vamos a Génesis 1:1.
Ahora, en Génesis 1:2, el hombre en la tierra tiene 6.000 años. Esa es la fecha exacta. ¿Me entiende? Y en 6.000 años, el hombre ha hecho bolsa el planeta. Y no le cuento, porque cuando más se contaminó el mundo fue en estos últimos 2 siglos, que empezó la época de la industria. ¿Me entiende? Cuando se descubre el petróleo, cuando se descubre el cobre, cuando se descubre la minería, cuando se descubre el polietileno, bueno, todos los hidrocarburos del petróleo. ¿Me entiende? Y ahí empezó la contaminación sonora, la contaminación ambiental, la contaminación de esto de la atmósfera, del aire. Entonces, por eso dice la palabra, volvemos ahí a Romanos, y ya con esto cerramos, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, todo esto que usted ve un día va a ser destruido, hermanos. Acompáñenme al libro de los Hebreos, capítulo 1, ¿no es cierto? Creo que es verso 11, donde el Señor habla de que todo esto va a ser mudado en un solo día. A veces, ¿cuánto demora el hombre en hacer un puente o en destruir una ciudad? O, no sé, hacer el canal de Panamá, creo que estuvieron, no sé, como 11 años fabricándolo. Pero mira, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, la Biblia dice, acá en Hebreos 1, verso 10, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Cuando habla del principio, volvemos, mire hermano, la palabra principio tiene una connotación muy importante, préstele atención. Dice, y ya con esto termino, hermano, dice, y tú, oh Señor, en el principio, allá, en Génesis 1:1. Cuando dice eso, usted transpórtese a Génesis 1:1, ¿eh? Y tú, oh Señor, con mayúscula está ahí, en el principio, allá, Génesis 1:1, hace 13, 14 billones de años. Porque mucha gente dice, no, pastor, usted está equivocado, si el mundo Dios creó el mundo hace 6.000 años. ¿Y de dónde salieron los dinosaurios entonces? ¿De dónde salió el petróleo? Y es más, la era de los dinosaurios duró 70, 80 millones de años nomás. Bueno, nomás no, porque son varios años. Pero de ahí hay un montón de eras, la era de hielo, la era de los meteoritos. Pero mire, a lo que yo quiero llegar, hermanos, que este mundo se está desgastando y ya está en su final. Y mire lo que dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra, fundaste la tierra, coma, y los cielos son obra de tus manos. Mire lo que dice el 11, ellos perecerán. O sea que todo esto se va a terminar, porque a usted se le gastan las zapatillas, se le gasta, no sé, el pantalón, el lavarropa, la llave de la luz, la puerta, las bisagras, se nos gasta la dentadura, la vista, pero acá dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como un vestido. Mire, hermano, que lo que está diciendo, y como un vestido los envolverás, y serán cambiados, serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acaban. Así que, hermano, bueno, hasta acá nomás sería. Tengo una referencia en la última, le tiro así, ya salimos de este tema. Y tengo la última referencia en Proverbios, lo que es capítulo 8, donde habla de la sabiduría. Esto también téngalo en cuenta, hermanos. Mire lo que habla de la sabiduría, ¿no? Dice en Proverbios, capítulo 8, dice, volvemos al principio, miren lo que dice Proverbios, y con esto termino y remato, dice Proverbios 8:21, después lo podemos mandar, pastor.
8:22 dice, Jehová me poseía, ¿cuándo? En el principio. Ahí volvemos a Génesis 1:1. Usemos la exegesis, la hermenéutica. ¿Ah? Jehová me poseía en el principio. ¿De quién está hablando, hermano? Está hablando de la sabiduría. La sabiduría es en género femenino. Mire qué importante que ver. Por eso yo le dije a ustedes los otros días que una de las maneras de interpretar verdaderamente la Biblia es el sistema gramático histórico. Y acá tenemos una historia y tenemos gramaticalmente que es femenino. ¿Lo encontró, hermana Eli? Dice, ya de antiguo, antes de sus obras. Miren, hermano, antes que Dios empezara a hacer sus obras, el cielo y la tierra, ya el Espíritu de Dios poseía la sabiduría, le pertenecía, la había tomado. Dice, eternamente tuve el principado. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Volvemos otra vez al principio. Antes de la tierra, dice, hermanos. Antes de los abismos fui engendrada. No dice engendrado, dice engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Mire, preste atención al verso 26. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Acá habla de la sabiduría, hermanos. Usted sabía que la sabiduría es una mujer que inclusive en el milenio ella va a estar enseñando personalmente, porque la sabiduría es una persona. Así como el Espíritu Santo es una persona, y Jesús es una persona, y Dios es espíritu, ¿no es cierto? Y es una persona, porque estos tres tienen sentimientos, son seres pensantes, poderosos. Todo esto, hermano, igual que la sabiduría, también es una persona. Por eso dice la Biblia que la sabiduría se para en las esquinas de las calles, buscando dónde meterse, buscando. Por eso tenemos que pedir nosotros sabiduría. Mire el capítulo 9 dice, la sabiduría y la mujer insensata. El 8 dice, estoy leyendo los títulos, excelencia y eternidad de la sabiduría. Miren lo que dice el capítulo 3, exhortación a la obediencia, y el 4 dice, beneficios de la sabiduría. El capítulo 2 dice, excelencias de la sabiduría. Y el capítulo 1, verso 8 dice, amonestaciones de la sabiduría. Así que bueno, hermanos, hasta acá nomás la palabra. Que Dios les bendiga, porque ya tenemos que pensar con nuestras labores. Hoy día va a ser un día muy agitado. Menos mal que tenemos esta brisa, ¿no? Así que bueno, quien le habla, el pastor Eduardo Vázquez. Estoy junto a mi esposa Elizabeth. Y queremos dedicarte y anhelamos que tengas un hermoso día. Nuestro punto de encuentro es acá en la calle Los Cóndores. Nuestra iglesia se llama Sendas Antiguas, en la calle Los Cóndores 3760, y nuestro punto de contacto telefónico es el 261-519-5489. Un abrazo y que Dios te bendiga.